Qué bueno poder encontrarnos nuevamente con muchos de los que ya nos han acompañado en el día de ayer y que esperemos que nos sigan acompañando mañana, y seguramente también con algunas personas que se acoplan al día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, entonces en esta Semana de la Familia de la Universidad Católica Argentina, en esta segunda jornada, esta semana que la hemos llamado Semana de la Familia UCA, Familia, Vocación y Tarea, en torno al año Familia, Amor y Leticia, y también en preparación al 10º Encuentro Mundial de Familias, que se ha titulado El amor familiar, vocación y camino de santidad. Por eso el día de ayer especialmente trabajamos el tema de la familia y la vida cotidiana, y especialmente el tema de la santidad en familia. Es una gran alegría contar con ustedes, como les decía recién, y recordando lo que nos decía ayer la doctora Gabriela Gambino, de caminar con los pies en la tierra, pero con el corazón puesto en Cristo, con el corazón en Cristo. Es así que esperamos que estos días nos ayuden a entender, a comprender un poquito más a la familia, a nuestras familias, sin dejar la mirada objetiva y realista que tenemos que tener, que no podemos abandonar, de las dificultades que pueden atravesar todas las familias. Pero sin embargo, poder animarnos a testimoniar aquello que ya hace 40 años en Familiaris Consorcio, por eso también este año celebramos los 40 años de la exhortación apostólica Familiaris Consorcio, cuando San Juan Pablo II nos decía que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Bueno, para eso estamos, no solo para recordarlo, sino para poder, como decíamos recién, testimoniarlo y vivirlo. En el día de hoy vamos a tener la presencia de 2 conferencistas principales y luego pasaremos también al panel, como en el día de ayer. Hoy vamos a iniciar la primera conferencia con la presencia de la doctora Alicia Caballero. La doctora Alicia Caballero es la decana de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la sede Buenos Aires. Ella nos va a hablar sobre el desarrollo económico, rol de la mujer y la familia. La presento a la doctora Caballero. Ella es doctora en Economía, summa cum laude, y licenciada en Economía, medalla de oro por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es máster en Finanzas en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, el CEMA. Realizó un Mergers and Acquisitions Program en Wharton University. Es decana de la Facultad de Ciencias Económicas, como les decía, de nuestra universidad, y es directora de UCATEC. UCATEC es la unidad de vinculación tecnológica de la universidad. Ha publicado múltiples trabajos, entre los que se destaca Economía Argentina y Presente y Futuro, y además es referente académico en la temática del desarrollo de las mujeres en el mundo de los negocios. Muchísimas gracias, Alicia, por tu presencia, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Lo primero que quiero aclarar es el tema. En general la economía se ve como una cosa fría, una cosa distante. La ciencia económica avanzó mucho en el entendimiento de, primero, que es una ciencia social, segundo, de la importancia del capital humano para el desenvolvimiento normal de una economía. Obviamente hay distintas escuelas, distintas disciplinas, pero yo diría que en los últimos 20 años la economía reivindicó mucho el rol del ser humano, el rol también de su psicología para el desenvolvimiento de la economía, de los negocios, un poco y para la sostenibilidad. Los economistas definimos al desarrollo económico como la suma del crecimiento económico, lo que uno escucha todo el tiempo, crecimiento de PBI, más la promoción humana.
porque en realidad el objetivo de la ciencia económica es que la gente cada vez viva mejor, cada vez alcance mejores niveles de bienestar. Entonces, la preocupación por el crecimiento fue siendo crecientemente desplazada por la preocupación por el desarrollo. Es decir, no basta que un país crezca, lo que importa es que cada día más gente, más población viva mejor. Y un poco muchas herramientas de política económica e incluso herramientas técnicas se orientaron a este objetivo. A su vez, organismos internacionales empezaron a trabajar bastante en analizar cuáles eran los factores que ayudaban a trasvasar la generación de riqueza a la situación de bienestar de más personas. Ustedes saben que los últimos 50 años, muy traccionado por China, hubo una reducción muy fuerte de la pobreza a nivel global, pero lo que sí hubo fue un aumento muy grande de las desigualdades. Y uno de los problemas que enfrenta la economía justamente es cómo lograr que más gente se incorpore a niveles mejores de bienestar, y para eso también es muy importante el contar con una infraestructura de servicios que le permita a la persona, por ejemplo, acceder al agua potable, por ejemplo, salir de una calle que está llena de barro. Vamos a hablar un poco del rol de la mujer en el crecimiento, en la primera parte, que es este aumento de riqueza y la producción de riqueza. En los últimos 30 años la participación de la mujer en la fuerza laboral creció el 10%, 6 de cada 10 mujeres trabajan fuera del hogar, hay un claro crecimiento de la participación de la mujer en la política y en la economía. Hay también en este momento una discusión acerca de la no incorporación del trabajo de cuidado y doméstico de la mujer dentro del cómputo del PBI, porque un poco lo que es claro es que si ese trabajo que todas realizamos en el seno de nuestras casas fuera contabilizado, los productos brutos globales claramente aumentarían. Y esto tendría una serie de significados, por ejemplo, la reducción de la tasa de deuda sobre el PBI. A su vez también habría saltos importantes en lo que es la tasa de crecimiento. Pero bueno, eso todavía está en el campo teórico. Según una consultora internacional que se llama McKinsey, las empresas internacionales que tienen más mujeres en su directorio, en su equipo de gobernanza, superan en el desempeño, en la performance, a las que no lo tienen. Y la ganancia operativa es significativamente un 56% más alta, y tienen más retorno sobre capital, un 26% mayor. A su vez hay un dato que en algún momento comentó Christine Lagarde, que es que el único fondo de inversión que no tuvo ningún tipo de problema y por el contrario creció en medio de la crisis del 2008, en la que todos los fondos y todo, hubo una destrucción enorme de riqueza, fue un fondo islandés que estaba dirigido totalmente por mujeres. Y acá hay un análisis de un poco el tema más de economía del comportamiento, que habla que la diferencia entre el hombre y la mujer en términos de las visiones, las percepciones, la propensión al riesgo o la mayor cautela, demuestran que esta incorporación de mujeres en lo que es el gerenciamiento de empresas y de activos genera un resultado positivo, genera un claro resultado positivo. Esto no es para autoaclamarnos y seguramente Luis María, que está ahí sentado, no va a creer que es una especie de proclama feminista. Pero bueno, la realidad es que lo empírico muestra esto.
Y después me parece interesante también comentar en este vínculo entre mujeres y economía, que en general las mujeres somos pioneras y somos líderes en lo que es el emprendedorismo de subsistencia. Quizás no generemos unicornios aún, pero sí la fuerza que empuja muchos emprendimientos de llamados de economía de subsistencia, la persona que se pone a hacer tortas, la que se pone a hacer artesanías, en general son mujeres. Los organismos de microfinanzas en general prefieren emprendimientos liderados por mujeres porque está demostrado que el repago es mucho mayor en emprendimientos dirigidos por mujeres que en aquellos dirigidos por hombres. Las mujeres han sido líderes también en el desarrollo de sistemas comerciales puerta a puerta, Tupperware, Avon, Essen, etc. Son las que realmente administran la familia, administran los recursos y hacen que todas las familias traten de llegar a fin de mes. Son las que en general tienen en países como Argentina particularmente y todos los que han atravesado etapas y contextos inflacionarios, las que entienden, yo diría intuitivamente, cómo uno tiene que cubrirse, quizás estoqueándose, comprando aceite, comprando café, y en general son las que sí siempre tienen una noción más clara de la importancia del ahorro, como reserva y como construcción de una riqueza futura. Entonces, en general, quizás hasta sin saberlo, somos las que manejamos de una manera más diestra este tipo de cosas. Y acá voy a replicar algo que dice el Banco Mundial en relación ya a la importancia de la mujer en el desarrollo económico, en este tema del bienestar y la promoción humana. Lo que dice el Banco Mundial es que la adquisición de poder económico por parte de las mujeres es esencial para el desarrollo de la economía, para el crecimiento y para la reducción de la pobreza, no solo por los ingresos que genera, sino porque ayuda a romper el círculo vicioso de la pobreza. Y acá yo creo que tenemos la clave de nuestra importancia y de todo lo que nosotras podemos hacer precisamente para igualar oportunidades y para salir de estos dramas que parecen ya predefinidos casi antes de que la criatura esté en esta tierra, ¿no? A ver, ¿cuáles son los hallazgos? Y esto que voy a decir ahora no es una opinión, sino que esto surge de los trabajos empíricos del Banco Mundial en los últimos 15, 20 años. Los hijos de madres con 5 años de educación primaria tienen un 40% más de probabilidad de vivir más allá de sus 5 años de edad. Existe una correlación inversa entre la escolarización de las niñas y la mortalidad infantil y la desnutrición de sus hijos. Cada año extra de escolaridad de las niñas aumenta sus salarios en un 10 a un 20%. El educar a las mujeres tiene mayor impacto en la escolarización de los niños en general que educar a los varones. La madre educada es la que ayuda a transmitir más la noción de la importancia de la educación y a acompañar más a sus hijos en el trayecto educativo. Los jóvenes de comunidades rurales en Uganda, las jóvenes de comunidades rurales en Uganda con estudios secundarios tienen 3 veces menos de probabilidad de ser portadoras de HIV. Y en la India, por ejemplo, las mujeres con escolaridad formal
son más capaces de resistir a la violencia. Todo esto nos demuestra efectivamente que, y esto en realidad lo tomó mucho el Banco Mundial para hacer programas aplicados, que de alguna manera el retorno de la inversión social en mujeres era más alto que el retorno social de la inversión en varones. Esto no implica que vamos a dejar a los varones de lado, pero sí, como decimos los economistas, lo que es el efecto multiplicador de esa inversión. Y acá también vienen algunos datos que muchos de ustedes conocerán a la perfección, pero siempre me parece bueno repasarlo. El hecho de que la inadecuada nutrición hasta los 2 años genera daños cognitivos irreversibles, el que la falta de agua potable, higiene o vacunas genera severos problemas sanitarios y fundamentalmente la posibilidad de desarrollo futuro. El primer año de vida es el momento de la máxima plasticidad neuronal y el tiempo clave para desarrollar el cerebro en el futuro, con lo cual lo que se pierde en ese año no se recupera nunca más, por más que después pueda tener acceso a buen alimento, incluso a medicamentos. Eso no se recupera. Y el impacto de la violencia, del hambre o de la indiferencia en los primeros años genera un efecto irreparable. Y acá me parece importante señalar que es irreparable desde lo humano y también irreparable desde lo económico, porque yo no puedo tener una fuerza de trabajo o de producción calificada si esos chicos no tuvieron acceso a una buena alimentación o a condiciones sanitarias adecuadas, ¿sí? Es decir, lo que en este momento es una cosa terrible desde el punto de vista humano, se transforma también en un futuro inmediato en un drama económico. Y lo que también es importante destacar es que no solo estamos hablando de alimento, estamos hablando también de la estimulación temprana, que es tan importante en generar capacidades de aprendizaje. Estamos hablando de este estímulo que tiene que ver con lo humano, con las canciones, con el contacto físico con el chico. Y el Banco Mundial también, en otro trabajo, destacó que los chicos que a los 7 años no leen 60 palabras por minuto, tienen su capacidad de aprendizaje futura afectada. Y esto básicamente tiene que ver con la velocidad de procesamiento de la información. Entonces, y acá todas estas cosas son quizás anteriores a lo que es el ciclo de la escolaridad. Si bien en el mundo se redujo la edad en la cual los chicos tienen que ingresar al sistema escolar formal, todas estas cosas tienen que transcurrir antes. Y estas cosas tienen que ver con la familia, estas cosas tienen que ver con la mamá, estas cosas tienen que ver con un sistema que los contenga. Un poco la idea es que las personas conforman una familia, pero a su vez la familia forma a cada persona. Y en general es el ámbito familiar el que genera los ejemplos, habla acerca de lo que está bien y lo que está mal, preserva de las adicciones, contiene ante situaciones de frustración que son naturales en todas las personas y en todos los ciclos de vida, pero en realidad una cosa es enfrentarlo solo o desatendido y otra cosa con la familia. El rol de la mujer también es muy importante en el acompañamiento del aprendizaje. Según CIPEC, 7
en 7 de cada 10 familias son las mamás las que apoyan a sus hijos a realizar las tareas escolares. Y en la población de menores ingresos, esta función está más concentrada en la mamá, y esto se da en el 76% de los casos, ¿sí? Con lo cual, para esto, justamente en este tiempo de pandemia, que la escuela fue remota, con suerte, para muchos chicos, fue la madre la que en general sostuvo estos trayectos educativos. Y hay una frase que me parece muy interesante de un educador ganés, que dice que la manera más segura de mantener a un pueblo oprimido es educar a los varones y no ocuparse de las mujeres. Si se educa a un hombre, simplemente se educa a un individuo, pero si se educa a una mujer, se estará educando a una familia. Nuevamente, esto no trata de ser un manifiesto feminista. Yo realmente creo que hombres y mujeres somos los que construimos en conjunto y codo a codo una sociedad, cada uno con su valor, somos distintos, tenemos nuestros cerebros que funcionan de una manera distinta, pero sí me parece como importante destacar, primero que, bueno, que la economía no es tan fría como la gente lo cree, y segundo que en esta economía que está tan orientada a lo que es desarrollo económico y bienestar humano, la mujer está muy presente y todos los trabajos empíricos demostraron que tiene un rol significativo en la construcción de la sociedad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Alicia. Riquísimo, porque además hemos ido tocando las distintas dimensiones de ser mujer. Así que me pareció muy, muy rico. No quiero olvidarme de decirles que si tienen preguntas para cualquiera de los dos conferencistas, tanto de la doctora Alicia Caballero como del doctor Luis María Caterina, que nos va a hablar ahora, que por favor las escriban en el chat, me las dirijan a mí, Alejandra Planker. Así que si tienen preguntas, les pido por favor que las pongan en el chat. Muy bien, ahora vamos a escuchar al doctor Luis María Caterina. El doctor Luis María Caterina es abogado por nuestra universidad, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Historia del Derecho de la Universidad Católica Argentina, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, donde actualmente él es el decano de esta facultad. Es miembro correspondiente por Santa Fe de la Academia Nacional de la Historia y es autor también de múltiples publicaciones, artículos y libros, en especial sobre historia política e historia del derecho. La presentación del doctor Caterina se llama así, dice, de la Domus Magna a las relaciones abiertas. ¿Vale la pena seguir pensando en la familia? Muy bien, doctor, lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, frente a la precisión de Alicia, yo como buen abogado y licenciado en Ciencias Políticas, fundamentalmente, diríamos los argentinos, voy a chamullar un poco, así que voy a hablar un poco de historia y voy a tratar de ubicar en el contexto histórico el problema familiar que creo que todos advertimos en el presente. El porqué del título, bueno, lo estuvimos hablando con Alejandra, que como buena latinista me inquirió sobre por qué había titulado así Domus Magna, ¿no? Domus Magna lo extraje de un libro de un medievalista francés, Jacques Hirs, muy interesante, que habla sobre los clanes familiares, ¿no? Y él relata, en un libro sumamente entretenido, inclusive, bueno, para los historiadores, ¿no? En la cual habla sobre cómo se fueron organizando en la Edad Media, en medio de una edad muy convulsionada, los clanes familiares. O sea, el clan familiar no era solamente la familia núcleo, sino un conjunto de familias que tenían una visión común, un antepasado común, etc.
y que vivían inclusive todos juntos, se ayudaban, sobre todo en el norte de Italia. Cuestión que todos los que descendemos de italianos veremos que es bastante fácil de asimilar, recordar e inclusive cuestionar, ¿no es cierto? Porque todos los que tenemos ancestros italianos hemos vivido ese tipo de familia. Obviamente que esta familia tenía algunos problemitas, ¿no es cierto? Inclusive después entra un poco en crisis cuando se consolidan los poderes comunales y después los poderes estatales, ¿no? Pero evidentemente que cubrió una necesidad de protección, de contención, en algunos casos hasta podríamos decir exagerada, en circunstancias muy convulsionadas. A lo largo de la historia, digamos, yendo para hacer una cuestión práctica, pasamos a lo que yo he denominado la relación abierta, que como ustedes saben, hay muchísimas variedades, muchísimas alternativas, etcétera, que se pueden fundar desde la libertad, el afecto, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Claro, la preocupación un poco es, bueno, en este contexto, realmente la familia no parece como algo absolutamente anacrónico. Y bueno, evidentemente que frente a esa aura que tiene todo lo que puede ser la libertad, la falta de consistencia, de estabilidad, de permanencia, todo parece audacia, creatividad, diría, ¿no es cierto?, improvisación, y todo lo que hablemos por eso la comparación que yo hacía con la Domus Magna, habla de contraponer una solidez, una estabilidad a todo lo que sea creatividad, novedad, etc. Yo creo que, y coincido en términos generales con lo que dijo Alicia, ¿no es cierto? Nos olvidamos, por ensalzar al individuo, por ensalzar exageradamente al individuo, toda su creatividad, sobre afectividad, todo lo que ustedes quieran, nos olvidamos del rol institucional que tiene la familia. Si nosotros sacamos a la familia como componente fundamental de la sociedad, excluimos a la matriz educativa por excelencia de la sociedad. Y cuando desarmamos esa matriz educativa, cuando desarmamos esa matriz que es la que contiene, la que promueve, la que organiza las actividades económicas fundamentales y primarias, como bien señaló Alicia, caemos inexorablemente, tarde o temprano, en el totalitarismo. Yo creo que el caso más extremo, inconcluso de alguna manera, fue el caso del nazismo. Pero todos los totalitarismos, en mayor o en menor medida, cuando suprimen, regulan, constriñen, limitan a la creatividad propia de la familia, no exaltan al individuo, sino que exaltan a justamente el propio Estado, que es como decir, hacer depender a unos hombres de otros hombres de una manera ilimitada. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Se ve muy bien en el desarrollo que tuvieron las juventudes hitlerianas, ¿no es cierto? Y se ve bien porque es todo un ciclo, digamos, que termina de alguna manera, empieza y termina de alguna manera, como todos sabemos, de una manera extremadamente violenta. Hoy no nos cuestionamos algunas cosas. Hay muchos problemas que vemos todos los días y no vemos que la raíz última es el problema de la familia. Yo lo circunscribo, inclusive por razones profesionales, a dos cuestiones: la violencia contra las mujeres, los femicidios y las adicciones. O sea, todo el mundo ve las consecuencias. Bueno, en el caso de Rosario lo vemos con el tema de las balaceras. Ustedes ven las balaceras, ¿no es cierto? La gente puede llegar a ver el narcotráfico, ¿no es cierto? Pero es más difícil ver que detrás de todo eso hay toda una problemática de adicciones, y en la problemática de las adicciones, en la problemática de los femicidios, que podrán decir que hace unos años atrás no había tanto conocimiento, que ahora hay más conocimiento. No, hay violencia, hay mucho consumo de cocaína, y hay violencia por ese consumo exacerbado de cocaína. Entonces, en la medida que no tenemos esa matriz educativa, esa matriz contenedora, esa matriz que sigue los procesos de la más tierna infancia, esa matriz que soluciona los problemas dentro de su alcance, tenemos los problemas que tenemos y las consecuencias que tenemos a todo eso.
A mí me impresionó, por ejemplo, una vez al leer la deuda social argentina, el barómetro de que hace nuestra universidad, una de las cosas que más me impresionó, ustedes van a parecer, una de las mediciones era si se festejaba o no los cumpleaños de un chico, y tiene que ver con eso que también dijo Alicia, o sea, el tema de realmente qué contención tiene un chico, qué cariño tiene ese chico. Ese chico termina siendo a los 7, 8, 9 años los distintos escalones dentro del narcotráfico, precisamente porque no tiene contención familiar, o porque la contención familiar es cada vez más escasa. Y eso es uno de los problemas que tiene aparejado nuestra forma de Estado, porque, como bien decía Alicia, que rinde mucho lo que se da a una mujer, y ya lo decía Irigoyen eso, que decía hay que darle casa mejor a las mujeres que a los hombres, ¿no es cierto? Estamos hablando de la década del 20. Ahora también tenemos que el Estado no apoya a todas esas mujeres que peregrinan permanentemente, cotidianamente, en los tribunales, en los efectores públicos, tratando que le traten a un chico, a un hijo, y no tan chico muchas veces, de un problema de adicciones. Fíjense si no, y si han tenido oportunidad de escuchar a la madre de Chano en los últimos tiempos, hablando sobre el problema de droga del hijo. Creo que todas estas cuestiones hay que ponerlas en agenda. Muchas veces nuestro político, y no quiero cargar en nuestro político, están más preocupados por ver qué es lo que rinde más en las elecciones. Si legalizar la marihuana, y lo hablo en general de todos los partidos políticos y todos los espectros políticos, si legalizar la marihuana o decir que están en contra del narcotráfico, o buscar algún punto de equilibrio en el cual ver cómo pueden solucionar extremos que aparentemente son inconciliables. Lo que pocas veces se habla es que detrás de todos estos problemas hay una familia que está en desintegración, o una familia que le cuesta mucho, porque no tiene contención del Estado, a solucionar algunos problemas que le exceden. Por ejemplo, el tema de las adicciones. Es muy común escuchar una madre o un padre también que dicen: yo puedo solucionar mi problema, pero vivo adentro de mi casa, pero vivo en un barrio en el cual el consumo de droga es tan marcado que no puedo hacer otra cosa, no puedo, nadie me ayuda para evitar ese consumo. Y yo soy impotente porque puedo llegar hasta los límites de mi casa. Pero dejemos de lado este problema, porque yo digo siempre, hay que tratar de no ver la viga, no ver la paja en el ojo ajeno, pero veamos, pues empecemos por casa, ¿no es cierto? Y entonces, como todos o la mayoría de los que estamos presentes estamos en alguna ONG, en su mayoría católica, no digamos la UCA, yo creo que tenemos que plantearlo qué rol le estamos dando a la familia dentro de nuestras problemáticas generales. El otro día lo conversaba con Alejandra Planker, y para mí es un tema que es fundamental, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tratar de ver a nuestros profesores y alumnos, no ya como individuos, sino como partes de la familia? Nosotros hablamos muchas veces de la familia UCA, ¿no? Nos sentimos todos. Hay una cultura institucional que, más allá de los problemas, hace que nosotros a veces pensemos que la UCA, frente a los problemas del país, es Suiza o es Austria, ¿no es cierto? Pero evidentemente que nosotros tenemos que plantearnos que nuestras instituciones y nuestras organizaciones tenemos que verlas como que están formados por gente que integra familias, no simplemente por individuos. Y tenemos que ver cómo acentuamos esa integración de la familia dentro de nuestra ONG y cómo los apoyamos a cada uno de esos individuos cuando entran en conflictos con su familia, por distintas cuestiones. Sea por diversidad sexual, sea por ruptura de los vínculos matrimoniales, sea por crisis familiares, digamos, entre padres e hijos. Yo creo que en ese sentido es muy importante. Me gustaron mucho las conversaciones de Francisco en los últimos tiempos a distintos grupos, los discursos, sin contar, digamos, con los grandes documentos pontificio como Amor y Leticia. Pero creo que es fundamental que nosotros entendamos dentro de las instituciones estas cuestiones con las cuales termina Amor y Leticia: cuidar, consolar y estimular. Yo creo que todas esas cuestiones tienen que ser para nosotros leitmotiv, y no solamente preocuparnos
y lo digo como decano y como profesor de la UCA, preocuparnos por la excelencia académica. Tenemos que ver a todos, alumnos, profesores, administrativos, como parte de familia, aún de familias que están en crisis. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que haya servido para reflexionar algunas cuestiones. Bien, muchísimas gracias, doctor Caterina. Ahora pasamos entonces a algunas preguntas. Si hay alguna pregunta que hayan hecho, que quieran hacer, yo ya tengo alguna por acá, así que empezaría con la doctora Alicia Caballero, con una pregunta que me ha llegado. Y que me dicen, usted ha hablado sobre las diferencias sobre varón y mujer, las diferencias e igualdad de oportunidades. En relación a esto, dice, ¿qué opinión le merece la insistencia en el techo de cristal? Bueno, hace poco, Alejandra, compartimos justamente un panel que se llamaba El desafío del techo de chapa. Un poco en contraposición al tema techo de cristal. A ver, sinceramente yo desde hace años participo de paneles sobre el tema techo de cristal. Y bueno, cada uno de alguna manera analiza el problema que tiene enfrente. Entonces, bueno, determinadas mujeres con formación profesional, con carreras corporativas, bueno, ven eso como un problema. A ver, la realidad es que yo tengo otra mirada porque ustedes vieron que, como dice el viejo dicho, cada uno habla de acuerdo a cómo le fue en la feria. Y sinceramente yo Alicia Caballero, no hablo por todas, porque mi vida es mía, yo nunca percibí ese techo. O sea, o si estaba el techo de cristal, yo decía, bueno, lo podemos romper y listo. Y tú, habré tenido la suerte de tener jefes que creyeron en mí, digo, no sé, bueno, por eso, no quiero esto hacerlo autorreferencial, pero sí es un tema. Yo sé que existe. Ahora, sí me parece que en una situación como la que Argentina tiene en este momento, incluso aquellas mujeres que tienen esta preocupación tienen que volcarse un poco a la situación de otras mujeres cuyo problema es infinitamente mayor, y que enfrentan límites que en muchos casos ni siquiera eligieron y para los cuales ni siquiera tienen herramientas como para luchar. En esta mesa que compartimos con Alejandra, justamente hablábamos de un programa que estaba orientado a mujeres vulnerables en situaciones de violencia, que fue un programa interdisciplinario, que lo corrimos 3 años, y que realmente dio muy buenos resultados. Hicimos una evaluación de impacto, la verdad que nos encantaría volver a replicar, pero lo que digo es, son problemas distintos, de estratos diferentes, pero sí me parece que las mujeres tenemos mucho para aportar en lo que es la problemática de la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, que es un programa. Y acá está Inés Pasanante, que no quiero dejar este comentario. La doctora Beatriz Balián, que falleció hace 2 años, fue, junto con Inés, fueron mis profesoras de una materia que se llamaba, bueno, era sociología, no se llamaba exactamente, ¿cómo se llamaba, Mercedes, Inés? Se llamaba estructura social. Y por primera vez conocí un trabajo que se llamaba Los hundidos, de José Luis de Imas, en el que precisamente retrataban a la sociedad argentina, estoy hablando de fines de los 70, y hablaba justamente del piso de barro y el techo de paja. Y en mi formación de economista, esta cátedra, teoría social se llamaba, teoría social, esta cátedra, conformada por la gran Beatriz Balián y por la gran Inés Pasanante,
tuvo muchísima importancia y me abrió mucho la cabeza. Yo estudiaba economía, pero me abrió mucho la cabeza de la importancia de la economía como herramienta para mejorar la vida de la gente, o por lo menos intentar hacerlo. Así que, por eso, creo que es un problema lo del techo de cristal, creo que da mucho para, digamos, reuniones glamorosas, pero me parece que Argentina hoy tiene una urgencia realmente significativa en la cual tenemos que aplicar la cabeza para tratar de resolverla. Gracias, Inés. Bien, bueno, muchísimas gracias, Alicia, por recordar también a la doctora Balián, ¿no? Así te agradezco muchísimo por eso. Acá una de las personas preguntan si se puede decir sucintamente en qué consiste el techo de cristal. Porque es cierto, a lo mejor la otra persona preguntaba teniendo ya por sabido, y a lo mejor hay otros que no comprenden o no tienen conocimiento del concepto. Sí, está muy bien. Bueno, el techo de cristal se llama al límite no explicitado que tienen muchas mujeres para alcanzar posiciones de liderazgo y gobierno en las empresas. A ver, está dado por muchas veces, ustedes vieron, por ejemplo, escucharon hablar lo de las barreras pararancelarias, que en el comercio exterior son las que determinan que a lo mejor para exportar limones haya que someter a los limones a un tipo de proceso XX, que en realidad no es que te prohíben exportar, simplemente te ponen una dificultad. Entonces, el techo de cristal es ese límite no explicitado, porque en ninguna parte está escrito que una mujer no puede llegar a ser la número 1 de determinada empresa, pero que un poco por usos y costumbres, un poco por la misma dificultad que tiene la mujer a veces en, por ejemplo, aceptar cambios de lugar, de trabajo, un poco por los compromisos familiares que en general recaen sobre nosotras. Bueno, por los temas, bueno, por supuesto, siempre ahí se agrega el componente de los hombres que no colaboran, etcétera, etcétera, conforman este límite que tiene la mujer en lo que es el ascenso. Yo también tengo una mirada muy poco políticamente correcta sobre esto. Yo creo que en esto las mujeres tenemos mucho que ver. Para las mujeres muchas veces tener una jefa mujer es mortal, y esto nunca se dice, y está mal decirlo, y en general yo cuando lo digo después no me invitan más. Pero digo, las mujeres muchas veces no cumplen este rol de promoción que deberíamos realmente ocupar si nos importara. Pero bueno, digo, hay muchas cosas. Obviamente, en determinados segmentos pasan otras cosas. Digo, en determinados segmentos, a lo mejor entre mujeres que trabajan en ámbitos mucho más rústicos, primitivos, bueno, hay otras problemáticas, pero cuando hablamos de techo de cristal, hablamos de, diríamos, el vértice de la pirámide y de las dificultades que tenemos en alcanzar lugares de liderazgo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, por eso recuerdo lo del techo de chapa, que fue una muy linda experiencia, que se puede ver también, está en YouTube, para poder ver ese encuentro, muy bueno también para poder aprender un poquito más acerca de las posibilidades de las mujeres. Para el doctor Caterina, hay dos preguntas que se las voy a unir porque están en el mismo sentido. Pensando en que el debilitamiento de la familia es una forma de totalitarismo, ¿qué alternativas considera factibles para recuperar el valor de la familia como institución? Y la uno a esta otra, que se hace de un modo bien concreto, también en referencia a esto anterior, ¿cómo hacemos las familias cristianas que existen inmersos en esta sociedad para sobrevivir en medio de un Estado que impone políticas o leyes que no colaboran o atacan a la familia, dentro de estos totalitarismos con las distintas ideologías que están avasallando a la familia, ¿no?
Algo dije antes, me parece que tenemos que empezar en los ámbitos que tenemos más a mano, ¿no es cierto? O sea, a mí esta invitación, y bueno, venimos conversando hace un tiempo con la doctora Planker, a mí me preocupa y empecé a pensar un poco estas cuestiones, que antes yo las veía como que tenía problemas, o problemas, tenía profesores y tenía alumnos, y ahora creo que tenemos que repensar todo en un ámbito mucho más integral, ¿no? Lamentablemente la única manera de cambiar cuestiones culturales es tratando de influir sobre las formas culturales que estamos amenazados. Bueno, conocerán toda la visión que es muy de las universidades nacionales sobre Gramsci y sobre Foucault. Evidentemente que todo ese embate cultural, esa ruptura, entre paréntesis, en la UCA no son autores demasiado citados y demasiado estudiados, lamentablemente, porque nos dificulta el diálogo y entender algunas cuestiones del resto de la sociedad. Pero evidentemente nosotros tenemos que plantear alternativas distintas. Yo creo que si ustedes ven Amore Laetitia, sacan toda la espiritualidad del humanismo cristiano, queda un conjunto digamos, de lineamientos sumamente racionales, como todo lo que sale de la doctrina social de la Iglesia, sumamente racionales para trabajar en la vida en sociedad. Y creo que cuando ocurren este tipo de cosas, como ocurrió con el tema de la ley de aborto, creo que a veces también se suscita, en referencia a lo que planteaban en las familias cristianas y en los ambientes católicos y en las escuelas católicas, o en las ONG católicas, se suscitan alternativas distintas. Por ejemplo, fue bastante, y me lo han dicho gente que está trabajando en ese tipo de ONG, por ejemplo la de María Madre de la Ternura, que asiste a personas, a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, que realmente se dieron cuenta de que era un tema que no estaban cubriendo, y no estaba cubriendo la Iglesia en la medida que lo podía cubrir. Lo mismo pasa con las adicciones. O sea, en este momento prácticamente lo único que está dando respuesta, o toda la respuesta que puede dar al tema de adicciones, son instituciones nacidas de la Iglesia Católica y algunas nacidas de las iglesias evangélicas. Entonces yo creo que, a ver, tenemos que trabajar intensamente en nuestros ambientes. Y en nuestros ambientes, digo porque en las escuelas católicas, en la universidad católica, en las universidades católicas, todos estos problemas que decimos de disoluciones familiares, de diversidad sexual, todas estas cuestiones que no las tenemos bien asimiladas y no las tenemos bien asimiladas, cómo las tenemos que tratar. Y yo creo que todo, y en base a las pautas que ha dado reiteradamente Francisco, eso yo creo que es fundamental. Y después tratar de ver cómo en la sociedad planteamos debate de algunas de todas estas cuestiones. Y ir planteando el debate, no apurando de determinados principios, sino estableciendo, insisto, un diálogo a partir del conocimiento del otro también. Si no conocemos al otro, no vamos a, por más que principios que tengamos en nosotros, no vamos a poder establecer un diálogo y el diálogo no va a ser fecundo. Hay una otra pregunta, pero creo que ya de alguna manera también ha sido respondida, pero se la hago en honor a que la han puesto en el chat. ¿Por dónde tendría que ir la conversión de la justicia en orden a que valga la pena seguir pensando en la familia? Creo que de algún modo ya también eso se... Bueno, la justicia, digamos, tenemos la justicia que en mayor o en menor medida que sale de la sociedad. Los jueces no nacen de un repollo, como tampoco los diputados ni los senadores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense también el mapa de los legisladores que apoyaron la interrupción del embarazo, y es un mapa un poco de la sociedad que nosotros tenemos en alguna medida escindida en la Argentina, ¿no es cierto? Las provincias del NOA
tuvieron una actitud muy distinta de otras provincias. Yo creo que eso son cuestiones que tenemos que ver, pero insisto, tenemos que tratar de profundizar, por ejemplo, desde la Facultad de Derecho Católica, y de hecho estamos trabajando en red todos los decanos, en insistir en el tema del derecho natural y en todas las cuestiones, no solamente en las cuestiones más básicas, sino en otras cuestiones también, ver cómo podemos enfrentar distintos problemas, el tema de las adicciones, el tema de la legislación, el tema de la vivienda, por ejemplo, que es un tema fundamental. O sea, si no enfrentamos el tema de la falta de vivienda, no podemos decir tampoco que no tenemos problema de la familia cuando viven en una promiscuidad increíble. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. No tenemos otras preguntas, así que ya estamos en el tiempo para iniciar el panel. Les agradecemos la claridad de los conceptos, la contundencia. Me parece que también nos quedamos con muchas cosas para seguir pensando y, por supuesto, como parte de esta comunidad universitaria, muchas cosas para seguir trabajando y caminando juntos. Así que bueno, muchísimas gracias por la presentación de los dos. Gracias. Gracias. Gracias a vos por Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora al panel Familia y Fragilidad. Este panel va a estar moderado por María Inés de la Vega. María Inés de la Vega, que es asesora técnica de nuestro Instituto para el Matrimonio y la Familia, es licenciada en Ciencias de la Familia, es integrante del equipo coordinador del proyecto Esperanza Argentina, coordinado también desde nuestro instituto, y además es profesora de educación preescolar. María Inés, quedamos en tus manos. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, les quiero contar que el panel que voy a presentar, llamado Familia y Fragilidad, tiene la riqueza de contar con profesionales de vasta experiencia, pero también tenemos un plus especial porque nos da la oportunidad de integrar a las sedes de Mendoza, de Paraná y de Buenos Aires. Les recuerdo que en la medida que vayamos escuchando las presentaciones de los panelistas, me pueden ir haciendo algunas preguntas en el chat personal, así después de los 3 paneles presentados, les haremos las preguntas a ellos. Nuestro primer panelista será el doctor Alejandro Piscitelli, quien nos hablará de algunas de las luces y sombras de la familia en la pandemia. El doctor Piscitelli es licenciado en Sociología por la UBA, máster y doctor en Sociología por la UCA, es profesor titular ordinario de Sociología en UCA y UADE, y director del Departamento de Sociología de la UCA y de su doctorado. Es profesor titular de Sociología de la Familia en nivel posgrado en la Universidad de La Sabana, especializado en temas de cultura contemporánea y expresidente de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones. Y que doctor Piscitelli, con muchos agradecimientos por sus palabras, vamos a estar acá escuchándolo con atención. Bien, muy buenas tardes. Contamos con muy poco tiempo, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero bueno, llevo tiempo para decir que agradezco infinitamente que me hayan invitado a estas jornadas. El tema que voy a tratar muy brevemente es, bueno, es un tema que claramente está en proceso. Con lo que quiero decir es que uno apenas puede decir algunas cosas que se van apareciendo, algunas investigaciones que se empiezan a hacer, pero sin tener obviamente la última palabra, ¿no? Sin tener una visión definitiva. Bueno, esto además siempre nos hace zafar, ¿no? Decimos, bueno, no pienso responder todas las preguntas, y bueno, así siempre queda lugar para después continuar y no terminar de decir las conclusiones justamente definitivas. Bueno, hablar de la familia en pandemia, a mí lo que se me ocurre es hacer una distinción de cómo estaba la familia antes de la pandemia, y cómo estaba la sociedad antes de la pandemia, para después decir algunas cositas de lo que vemos del fenómeno. Rápidamente, características generales.
las últimas 3, 4 décadas de grandes cambios sociales, cotidianos, relacionados con la familia. El tema de la anticoncepción, que empezó en los años 60, el tema de la ancianidad, es decir, el envejecimiento poblacional, que de golpe en pandemia la gente se dio cuenta, el mundo se dio cuenta que estábamos llenos de ancianos, cuando al principio empezaron a morir muchos ancianos, sobre todo en Europa. La posibilidad de convivir muchos años, bueno, esto es un cambio también radical en lo cotidiano, ¿no? La gente vive más, el tamaño de los hogares, la dedicación que se le da a los hogares, hay un cambio radical en los últimos 40 años, las familias son mucho más chicas, hay mucha más gente para cuidar, pero resulta que los que están jóvenes y con fuerza tienen tiempo para cuidar a los más débiles. Esto como un marco general, ¿no? La inestabilidad de las parejas, la baja natalidad, el protagonismo social femenino, un cambio en la visión sobre el trabajo doméstico, ¿no? Es decir, esta cosa de que, bueno, como se ha impuesto, como la mujer ha podido ingresar en muchos ámbitos sociales, y bienvenido sea, ¿no? Pero como contrapartida, todo lo que sea trabajo o la familia, está de alguna manera, solamente te dedicas a cuidar a tus chicos. Bueno, si algún día las amas de casa hicieran una huelga, veríamos la importancia que tiene, pero diga toda otra cuestión, ¿no? De la legitimación de nuevas formas familiares. Cada uno de estos temas daría para 2 horas de charla, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tener en contexto, bueno, de dónde partimos, ¿no? Es como cuando decían, bueno, que vuelva a la escuela, que vuelva a la escuela. Sí, la escuela que en otro ámbito. Bien, entonces, estábamos con que todas estos cambios sociales relacionados con la familia generaron unas tendencias globales que en mayor o menor medida se dan también en nuestro país, ¿no? Todo esto que aparece aquí, ¿no? Retraso del matrimonio, el aumento de la cohabitación, los nacidos fuera del matrimonio. Bueno, en eso Argentina muchos años es puntera, campeona mundial, llega a tener en algunos años hasta un 60% de nacidos fuera del matrimonio. El aumento del monoparentalismo, donde, bueno, obviamente la inmensa mayoría de las veces los hogares monoparentales es la madre la que lleva adelante la tarea. Bueno, Alejandra Blanquer aquí tiene escrito un librito sobre el tema, ¿no? La desaparición del varón. Bien, y la monogamia seriada, ¿no? Esta cosa de que, bueno, seguimos siendo monógamos, pero con muchas monogamias en nuestras vidas, ¿no? Es decir, con muchos cambios. Bien, ¿cómo estaba la sociedad cuando llegó la pandemia? Bueno, eso lo resumo en 2 conceptos, ¿no? La sociedad de consumo y la sociedad de la información. Digo 2, 3 cositas, digamos, relacionadas con el tema, ¿no? Pero, bueno, para describir lo principal de la sociedad de consumo, bueno, aprovecho lo que alguna vez escribió un gran sociólogo que se llamaba Juan Pablo II, que dijo que en la sociedad de consumo la mujer es un objeto, los hijos son una carga y la familia un escollo para la realización, ¿no? O sea, creo que, digamos, resumió en 3 frases muy bien muchas de las cosas que por ahí los sociólogos tardamos mucho en decir. ¿Qué pasa en la sociedad? El concepto de sociedad de información, ¿no? Son 2 conceptos que digamos, que se comparten, ¿no? Porque estamos en una sociedad de consumo, sí, estamos en una sociedad de información, sí, también, ¿no? Cuando hablo de sociedad de información, no es una sociedad donde hay mucha información, porque siempre, digamos, a fin del siglo XIX, cuando aparecieron los diarios, habrán dicho, sí, ahora sí tenemos mucha información. No, el tema es cuando la mayor cantidad de la gente, la mayor parte del tiempo, se dedica a distribuir, generar, compartir, etcétera, etcétera, información. Y dentro de esas actividades está trabajando, está estudiando, está divirtiéndose, etcétera, etcétera. Bueno, algunas cosas de la sociedad de información que me parece que tienen que ver con el tema que nos aboca. Uno, el concepto de individualismo en la convivencia. Este es un concepto de un especialista que se llama Fabrice Haddad, ¿no? Que tiene un libro muy, muy simpático que se llama ¿Qué es una familia?, ¿no? Un francés filósofo, de apellido árabe, de origen judío y convertido al catolicismo, así que tiene todo. Él dice, dice, ya no estamos ni siquiera en el individualismo, sino que estamos en el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Dice, bueno, que en la mesa familiar antes todos criticábamos, uy, mirá, están todos mirando la televisión. Ojalá hoy todos estuviéramos mirando la televisión, porque por lo menos todos estaríamos mirando lo mismo y podríamos comentar después sobre eso que vimos, ¿no? Él dice, no, ahora cada uno está con su pantalla y en esa pantalla estamos divididos, o sea, tenemos varias pantallas a la vez,
¿no? Entonces la cuestión se atomiza mucho más. Bueno, otro concepto interesante de la sociedad de la información es el tema de la privacidad, ¿no? Bueno, hay un filósofo coreano que vive en Alemania, que también está muy de moda, que habla de la sociedad de la transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, con todo esto de las redes sociales y la tecnología, es como que todos somos transparentes, a todos nos ven en todos lados y todos vemos a todos en todos lados, ¿no? La elección de la pareja, otro temita, ¿no? La elección de la pareja, que antes era todo un trabajo, ¿no? De conocer gente, de hablar por teléfono, a ver si me atiende el padre, ese tipo de cosas, de golpe lo solucionás con un Tinder, lo solucionás con una aplicación, y ves ahí a quién puedes conocer, y si macheas, como dicen los chicos ahora, la cosa puede avanzar. Y después está el tema de los hijos también, en cuanto a la influencia hoy día de la sociedad de la información, que es todo este tema que digamos que vamos viendo cada vez más crecientemente, ¿no? De tener un hijo sin contexto familiar, ¿no? Eso es un hecho técnico sin responsabilidad social, ni con relación de pareja, en fin, ¿no? Y de esa forma entran en la escala de gustos y opciones. Bien, bueno, siempre me gusta mostrar algunas imágenes como para ilustrar lo que digo, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes simpáticas, no perdamos el tiempo. ¿Querés ser mi ex? Y después fuimos amigos, novios, concubinos, separados, matrimonio, divorciados, amantes. ¿Qué nos queda por ser? Constantes. Efectivamente. Bien. Y después tenemos esto, ¿no? La sociedad de hoy. Y qué tal la cena familiar, donde todos ahí aportan su me gusta. Bien. Bueno, ¿qué le pasó a la familia en la pandemia? Bueno, a mí se me ocurrió, ya hace un tiempo que tengo preparando esta charla, ya le he dado en un par de oportunidades, por eso le pido disculpas a los que me están escuchando por segunda vez. Se me ocurrió, si bien yo no soy un fanático de Borges y he leído muy poco, pero esa imagen siempre que alguna vez me contaron del Aleph borgiano, ¿no? Donde hay un punto donde todo se junta y todo está en un pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Bueno, eso fue la familia en cuarentena y en pandemia, ¿no? O sea, pensemos que los tres pilares, digamos, de la vida social, como podría decir, bueno, la familia, la escuela y el barrio, o la comunidad, dos desaparecieron, quedó una sola, quedó la familia, y bueno, y la familia a su vez fue escuela, y la familia a su vez fue comunidad. Entonces, y si bien la etapa más dura de cuarentena ha pasado, van quedando huellas, o sea, yo no sé, a mí me pasa en mi casa, no sé ustedes, pero mi casa ya no es la misma, ¿no? Y el uso de los lugares físicos ya no es el mismo, a pesar de que ya salimos un poco más. Entonces, bueno, se resignificaron todos los espacios, ¿no? Se resignificaron todos los espacios porque, bueno, el living pasó de ser el living a ser, bueno, el lugar de trabajo, el gimnasio, el lugar para hacer terapia, todo lo que se les ocurra. Hay una frase de un escritor que fue, bueno, ahora lo vamos a usar la frase, ¿no? Pero digo, la reconfiguración de roles. Esto que les decía, ¿no? O sea, todo depende, digamos también, todo depende, esto siempre hay que aclararlo, ¿no? No dice la familia en pandemia. Bueno, ¿de qué familia estamos hablando? ¿No? Pues acá tenemos que atravesar las formas familiares, no es lo mismo una familia con 3 chicos que con gente grande, monoparental, que biparental, en fin, todo lo que ya sabemos, y a su vez no es lo mismo una familia de clase baja, una clase media, una clase alta, ¿no? Pero en cualquiera en cualquier situación, en general lo que hubo fue reconfiguración de roles, ¿no? El más clásico del que se habla es, bueno, los padres haciendo de maestros, pero de todo, o sea, todos acá seguramente podrían contar infinidad de anécdotas de cosas relacionadas con eso. Después el tema de la pérdida de la intimidad, ¿no? O sea, los espacios de intimidad se hicieron, ¿no? Se hicieron cada vez más complicados. Y después esto de la acentuación de las funciones y las disfunciones. Bueno, acá, como yo le digo a todo el mundo, ¿no? La pandemia no nos hizo ni mejores ni peores, ¿no? Nos mostró tal cual somos. Pero digo, acá en general se ha puesto un acento muy fuerte en las disfunciones, ¿no? Y ahora voy a mostrar algunos datos, ¿no? Esta cosa de que, bueno, aumentó la violencia familiar, aumentó, digamos, las peleas, los divorcios, etcétera, etcétera. Pero también hay que decir, debemos de aquí en el futuro investigar un poquito más, ya sea cuantitativa como cualitativamente,
la enorme cantidad de actos heroicos que seguramente hubo en todas las familias, ¿no? Porque, bueno, el otro día hablaba con una psicóloga amiga y me decía, sí, mirá, te puedo hablar de miles de casos de gente que se terminó separando y miles de casos de gente que se terminó uniendo mucho más que antes, ¿no? Y los actos heroicos de las madres y de los padres para que los chicos pudieran seguir teniendo clases, infinidad de cosas, ¿no? Pero evidentemente una situación así extrema acentúa. Donde hay violencia, hay más violencia, y donde hay virtud, bueno, se puede ejercer más virtud. Bueno, les decía que hay un autor que se llama Juan Pablo Pizarro, que fue alumno mío hace muchos años, es un escritor muy, muy gracioso, y una vez escribía esto en Facebook que creo que resume de manera justamente graciosa algo de lo que estoy diciendo, ¿no? Él decía, la pandemia nos puso a todos contra las cuerdas, y hubo que salir a disfrazarse para trabajar desde casa. Cables cruzados por todos lados, los de las computadoras y los de la cabeza, horarios segmentados y productividad hecha flecos, porque donde hace un rato hubo una laptop, ahora hay un plato de pastas y almorzamos mirando de reojo la compu que hace equilibrio en el apoyabrazos del sillón. Fronteras corroídas entre terminar una presentación urgente para un cliente y explicarle al menor qué función cumplen los heterótrofos en el proceso de fotosíntesis. Bien, ya me sale bien esta última parte porque me estaba costando, es bastante complicado decirlo. Bien, enseñanzas que uno puede ir pensando que nos debería dejar la pandemia, ¿no? Bueno, muchas de estas cosas que voy a decir, todos los que estamos en el tema de familia y seguramente muchos de los que están escuchándome ya lo saben, pero es increíble cómo la pandemia puso en el escenario social un montón de cosas que son de sentido común, pero que se habían perdido. Y yo creo que ese, en definitiva, en el fondo, es la mejor, digamos, el mejor resultado de todo esto, ¿no? El producto más positivo. Me acuerdo los primeros días cuando los periodistas decían, no, esto es algo diferente, porque por primera vez, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer influye en los demás, ¿no? Por el tema del contagio y todo eso. Digo, tuvo que venir una pandemia para que te des cuenta que todo lo que haces o dejas de hacer influye en los demás. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? He estado viendo algunas investigaciones que se están empezando a hacer en Estados Unidos, inclusive en la opinión pública se está hablando. Se empezaron a dar cuenta que la crianza de los hijos es fundamental para la sociedad, que se haga bien. No puede ocupar toda la vida de las personas y que muchas veces cometemos abusos o nos imponen abusos en el ámbito de lo laboral, ¿no? Nos dimos cuenta que hay diferencias sociales, ¿no? Sobre todo esto especialmente por el tema de la educación de los chicos, ¿no? De que, bueno, sí, nosotros tenemos 2 computadoras, nosotros tenemos 5, bueno, nosotros no, tenemos un celular para 5 hijos, ¿no? Bueno, las implicancias sociales que esto ha ido teniendo, o sea, la proyección que estos comportamientos tienen en la familia. El tema demográfico, que también, digamos, hace añares, que los que estamos en estos temas lo sabemos, pero nuevamente, nos dimos cuenta que tenemos una población envejecida por la pandemia, cuando es un fenómeno que ya tiene muchos años. Bueno, María Inés, que está por acá, adelante, hace años también que trabaja ese tema. Bien. Sobre el rol del Estado, bueno, acá hay un tema, ¿no? O sea, creo que es un momento clave, ¿no? Ahí escuchaba el doctor Caterina, ¿no? Que decía, bueno, influir sobre la cultura, influir sobre lo que se pueda, cada uno en su lugar. Bueno, yo creo que en la medida de que haya ONGs que puedan hacerlo, formas de presionar, o sea, el Estado se tiene que dar cuenta, en muchos países se está dando cuenta, ¿no? Que de alguna manera ya no puede ningunear más a la familia, ¿no? No puede ignorarla más, o no puede atacarla, peor, sino que ayudar a la familia es lo más barato que hay, inclusive desde el punto de vista utilitario, es lo más barato que hay. Y bueno, y después el tema de la diacronía familiar, ¿no? Obviamente que es esa continuidad que da la familia, es el lugar donde lo cultural y lo social se continúa. También se ha puesto ahora el acento en eso cuando siempre lo supimos, pero nadie se quería dar cuenta. Bien, algunas cifras, esto es un tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que les decía antes de las disfunciones, ¿no? Algunas cifras así al vuelo que he sacado de algunas investigaciones que se empiezan a hacer, porque hubo como una tendencia muy fuerte, apenas se empezó la cuarentena, a decir, bueno, a ver, qué mal está la familia. Entonces, bueno, ahí están estas cifras, ¿no? El 59 y pico %, esta es una investigación hecha en familias de Colombia, ¿no? El porcentaje que sufrieron violencia psicológica, violencia de pareja, violencia económica, violencia física, es decir, si queremos buscar todo lo negativo, lo vamos a encontrar, ¿no? Lógicamente. Algunos datos más, el 62% sintió agotamiento generalizado, inseguridad, nerviosismo. Sin embargo, fíjense, hay un dato positivo, el 71% considera que esta situación podría fortalecer las relaciones familiares.
Después tenemos algunos datos, bueno, la Universidad Austral, acá de Argentina, ¿no? 84% de los encuestados vio alterado su trabajo y solo el 37% positivamente. Y después sí, está esta cosa que sí es interesante porque nos permite ver cuánto de lo discursivo en realidad se da o no, que es, bueno, las cosas, el aumento de actividades domésticas que hubo según sexo, masculino, femenino, y resulta que, bueno, claramente vemos ahí cómo los varones, como siempre, la llevamos más de arriba, y las mujeres sufrieron más de estas cosas, ¿no? Lavar los platos, lavar la ropa, en fin, todo ese tipo de cosas, que bueno, que más allá de que se dicen cosas, después en lo concreto parece que no fue tan así. Bien, bueno, y para terminar, no sé cómo estoy de tiempo, pero hay mucha gente que quiere hablar, termino con esta reflexión, ¿no? Sencillamente, la familia selfie burbuja o la familia protagonista. Bueno, esta idea de la familia selfie, en realidad la saco hay un sociólogo español que se llama González Sanleo, que hace unos pocos años escribió un libro que se llamaba La generación selfie, ¿no? Pero hablando sobre los jóvenes, no sobre las familias. Que bueno, que es una metáfora de que, bueno, los selfies, estar encerrado en unos pocos, es como una forma de reacción frente a la hostilidad de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, quizás aquí podemos caer en eso para el tema de la familia, más allá de las composiciones y las inestabilidades que tenga la familia, ¿no? Que cada uno esté en lo suyo, que solamente nos relacionemos, nos encerremos más todavía de lo que estamos encerrados, y no busquemos un protagonismo que me parece que es mucho más saludable, ¿no? Acá siempre me gusta poner esta foto para ver, bueno, las diferencias, qué nos pasó entre una foto y la otra, ¿no? Como las familias antes miraban, y miraban con miedo, ¿no? A medida que nos alejamos en el tiempo, vemos mucho miedo, y hoy a la gente le encanta sacarse la selfie, y bueno, las próximas generaciones nos van a criticar mucho por esta selfie, ¿no? Porque van a decir, bueno, a ver cómo era la sociedad en esa época, y lo único que van a ver van a ser caras deformadas, cercanas a la cámara de foto, y pero ¿qué había atrás? Bueno, no importa, había caras, nada más. Pero bueno, nada, eso es un poco lo que quiero dejar planteado, y agradecerles nuevamente la posibilidad de poder exponer estas ideas. Muchas gracias, doctor Piscitelli, muy útiles y claras sus palabras. Y sí, sin duda en la pandemia tuvimos la posibilidad también de redescubrir algunas actividades, ¿no? De compartir diferentes actividades con la familia que antes no lo hacíamos. Y pensaba al escucharlo, qué gran desafío tenemos ahora en la medida que vayamos saliendo más a la calle de no perder esas actividades que compartimos que antes no lo hacíamos, ¿no? Es un desafío para tener en cuenta. Muchísimas gracias. La segunda panelista será la licenciada Analía Ollero, representando la sede de Mendoza, quien compartirá con nosotros algunos factores protectores frente a la fragilidad familiar. La licenciada Analía Ollero es directora de la licenciatura en Psicología de la sede de Mendoza, es licenciada en Psicología y maestranda en Terapia Familiar Sistémica. La escuchamos entonces. Gracias, Marinés. ¿Se escucha bien? Espero que sí, se escucha un poquito suave, pero se escucha. A ver si se puede poner un poquito más fuerte. A ver si elevo un poquito la voz. Ahí está. Bueno, gracias Marinés, y gracias Alejandra. Muy lindo ha sido conocerte también. Gracias por el espacio. Me ha hecho pensar mucho la presentación de Alejandro y las anteriores también. Mi propuesta tiene que ver con mi quehacer profesional. Yo soy psicóloga y trabajo con familias desde hace mucho tiempo, aparte de la gestión académica, ¿no? Recibo familias en el consultorio con distintas problemáticas, y como nunca antes, en pandemia, consultó la familia. Eso fue una gran sorpresa para mí y algunos colegas que trabajamos desde este enfoque, porque se plantearon que el problema era familiar, que el problema era de abordaje familiar. Así que eso lo vemos como algo positivo, que reconozcan que hay un problema común y que el modo de solución y de abordaje es común.
Así que bueno, la propuesta de hoy tiene que ver con pensar en los factores protectores frente a la fragilidad familiar. Hemos escuchado hoy mucho sobre algunos aspectos que hacen a la fragilidad familiar, a la vulnerabilidad familiar. Entonces, bueno, también se le podría llamar factores de riesgo, ¿no? Un poquito la propuesta es pensar en las personas que están hoy aquí, que nos están escuchando, pensar en que puede ser que hay orientadores familiares, que hay personas que ayudan a familias, cómo podemos colaborar desde este rol en potenciar algunos aspectos para esa ayuda. En este sentido, me gustaría mencionar algunos de los factores de riesgo, ya hemos escuchado algunos, pero hay tantos otros como los patrones familiares de consumo, la desorganización familiar, la conflictiva, la violencia doméstica, la falta de disciplina o de reglas familiares, de normas, todo lo que hace a las normas en relación al consumo de drogas poco estrictos o ambiguos. También los psicólogos pensamos en esto de la ausencia de la percepción del riesgo frente al consumo de drogas. El problema no son las drogas, sino que se ha perdido la percepción del riesgo que eso implica. Todos estos como factores de riesgo en la familia. Bueno, el aislamiento social, el estrés familiar, el nivel de exigencia relacionada con, bueno, con distintos ámbitos de interacción de los hijos, de nosotros mismos, de los padres. También vemos el poco reconocimiento de los logros hacia adentro, ¿no? Dentro de la familia, como un factor de riesgo. El no sentirme valioso, no sentirme reconocido por los míos. Las pocas expresiones de afecto que están tan vinculadas. Bueno, también la ausencia del respeto por el otro, del respeto por los espacios, del respeto por la privacidad, la falta de disciplina sobre algunos aspectos, la fragilidad de los vínculos. Hay muchos autores que hablan de este tema puntual, pero la fragilidad de los vínculos quizás tiene que ver con alguno de estas caricaturas o estas gráficas que puso Alejandro sobre justamente lo frágil que son los vínculos. Bueno, me gustaría también, antes de pasar a la mirada más constructiva, me gustaría también mencionar que estos factores de riesgo es bueno reconocerlos, es bueno identificarlos. ¿Sí? Si no reconocemos, no ayudamos a verlos, se normalizan, se toman como parte de la dinámica familiar, entonces también el desafío es reconocerlos, ¿sí? De todas formas, la propuesta de hoy es enfocarnos y enfatizar en los recursos que tienen las personas, los grupos como las familias, justamente para salir adelante. Eso es lo que me gustaría hoy dejar, este enfoque en los factores de protección y no tanto en los factores de riesgo. Nosotros los terapeutas sistémicos pensamos en la posibilidad de redefinir un poco algunas situaciones y mostrar en esas redefiniciones los recursos, ¿no? Y este potencial para salir adelante. No quiero que suene demasiado romántica la idea, pero sí les aseguro que es una idea que alivia, que potencia, que saca de muchas situaciones de tristeza.
Entonces, bueno, algunos autores que se enfocan en estos aspectos también hablan de las resiliencias familiares. Este concepto está muy escuchado, muy trabajado, pero quiero decirles que está asociado esta mirada con lo que algunos autores llaman resiliencias familiares. Bueno, como les decía, reconocer el problema, reconocer las limitaciones que debemos enfrentar va a ser como el puntapié inicial. Y luego hablar de manera clara, abierta acerca de ellos, acerca de estas limitaciones. Otro paso a seguir sería reconocer los recursos. No solamente se habla del reconocimiento de los problemas y las limitaciones, sino también de los recursos, que muchas veces no son a la vista de la familia, no son claros, ¿sí? Aunque pensemos lo contrario, muchos están centrados en el problema, inmersos en el problema o los problemas. Entonces, empezar a registrar, ayudar a la familia a registrar los recursos personales y colectivos, ¿sí? Personales de cada uno de los miembros y también colectivos, ayuda muchísimo. También, bueno, colaboramos en organizar y reorganizar esas como estrategias para la utilización de estos recursos, para la valoración de estos recursos, revisando los logros y las pérdidas también. Esto, los logros pasados, cómo llegaste a esto, cómo lo conseguiste, cómo lo consiguieron. Bueno, eso me parece muy valioso para todos aquellos que trabajamos con familias. Algunos aspectos o factores protectores, ¿sí? Como dice el título de la presentación. Por ejemplo, las actitudes demostrativas de apoyo emocional en la familia, o sea, relaciones de confirmación y confianza que sostengan desde el apoyo emocional a cada uno de los miembros. Las conversaciones que se compartan de maneras lógicas o con premios y castigos, ¿sí? Con consecuencias sobre las acciones. Eso es muy importante también. También conversaciones que sostengan significados o que construyan significados compartidos, porque muchas veces hay autodiálogos, automensajes, ¿sí? Entonces, colaborar como orientadores, como terapeutas, en la construcción de un significado común, compartido, sobre acontecimientos buenos y malos, sobre situaciones difíciles, perjudiciales, pero que haya una coherencia en la narrativa que tengamos como familia sobre ese acontecimiento. Y también resignificarlo, ¿sí? Quizás entre todos colaborar a un nuevo significado o a una nueva narrativa. Eso me parece que puede ayudarnos a los que trabajamos en este ámbito, ¿no? Bueno, y algunas de las capacidades que se detectan en las personas y en las familias que han podido salir, digamos, airosas de crisis, ¿sí? La capacidad de innovación o de creatividad, de adaptación, la capacidad para superar obstáculos, sin darse por vencido fácilmente, la habilidad para estimular a alguno de los miembros más afectados o que se sienten abandonados o que se sienten excluidos. También la capacidad de aprovechar los recursos y también generar recursos, ¿sí? Todos estos como factores protectores o como capacidades personales y familiares de personas que han podido salir o de familias que han podido salir de situaciones dificultosas.
Otro aspecto puede ser la capacidad de construir una definición colectiva de los límites, de las pautas, de los roles, de objetivos, de necesidades, de las estrategias familiares. Parece muy teórico y muy técnico, pero realmente el trabajo en la definición de los límites familiares, de pautas, de roles, de normas que regulen la familia, es muy sanador, es muy importante. Y bueno, por supuesto que proyectarse en el tiempo, tener esperanza, ¿no? Eso es fundamental, fundamental en el trabajo. Sin esperanza, sin una visión de proyecto de vida familiar, bueno, es difícil. A esos factores le podríamos sumar algunos otros que tienen que ver con los hábitos de vida saludable, y ahí puedo relacionarme, puedo dejar entrar a otras disciplinas dentro de la psicología o de la terapia familiar. Todo lo que tiene que ver con implementación de hábitos saludables, familiares, ¿no? Que un poco esto que bromeaba Alejandro sobre comer con la computadora al lado del plato, o cada uno con su pantalla, bueno, también hace a los hábitos de vida saludable generar un espacio de encuentro y de comunión en una cena familiar o en un almuerzo familiar. Y bueno, y tantos otros, no me quiero extender en el tiempo, pero nos gusta también hacer hincapié en que una familia funcional o una familia que funciona bien, no es la familia que no tiene problemas, sino que es la familia que tiene problemas, que los reconoce, que pide ayuda, que no siente que pueden solos con todo, que abre las puertas de su casa para que otras personas de distintos ámbitos colaboren en buscar una solución o en ayudar a una solución. Así que bueno, digamos que en todas las familias existen potencialidades y muchas veces solo algunos de sus miembros las ejercen. Según los autores, mayoritariamente abuelas y madres. Y ahí lo uno con lo que hemos escuchado de Alicia. Bueno, para terminar, me gustó concluir con una frase del Papa Francisco: tener un lugar a donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia, y tener a ambas se llama bendición. Eso es todo. Muchas gracias, Analía. Qué importante todos los conceptos que nos fuiste transmitiendo de manera tan clara y tan concreta. Bueno, una de las ideas con las que más me quedo es con esto de la importancia de animarnos a transitar las crisis, ¿no? Que no hay familias que no las pasen, sino lo importante es no tenerlas, sino cómo uno puede salir fortalecido de ellas. Pero bueno, nos has transmitido muchas ideas y esta importancia también de una mirada positiva y esperanzadora, ¿no? Tan necesaria. Muchas gracias. Y por último, pero no por eso menos importante, para cerrar este panel vamos a escuchar a la licenciada Mariné Frank, representando la sede de Paraná, quien nos va a iluminar sobre la familia y situaciones de vulnerabilidad. La licenciada Inés Frank es licenciada en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales por la UCA, abogada y licenciada en Derecho Canónico por la UCA, docente en las Facultades de Ciencias Sociales, Abogacía y Teresa de Ávila, de la Universidad Católica Argentina, secretaria académica de la Facultad de Derecho Canónico de la misma universidad, secretaria ejecutiva del Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina, y es coordinadora de la Comisión para la Protección de los Menores de la Arquidiócesis de Paraná. La escuchamos entonces, Inés, con atención también.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Veo muchas caras conocidas, así que me siento como en familia, hablando así como en el living de casa con todos ustedes. Así que gracias por la invitación, gracias también por todas las exposiciones. No voy a compartir pantalla, unos minutos nada más para reflexionar sobre las familias y la vulnerabilidad, el rol de las familias y la vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad se está utilizando mucho en ciencias sociales, en el derecho también, hasta como una categoría jurídica, en algunos casos. La ha incorporado el Papa Francisco como una categoría casi canónica, en los casos de los abusos que se denuncian en la Iglesia, el concepto de personas vulnerables. Por eso quisiera, cuando me dieron a elegir en el tema vinculado con la temática del panel, quise hablar sobre la categoría de vulnerabilidad y también sobre cómo la familia se inserta como un factor, de alguna manera, un escudo protector frente a tanta vulnerabilidad que hay en las personas, ¿no? La vulnerabilidad también es una categoría que afecta a las comunidades, no solamente a las personas. Pero hablemos un poquito del concepto de vulnerabilidad primero, para poder entroncar con el rol de la familia y con, de alguna manera, cierta crisis o cierto punto crucial en que se encuentra la familia en esta circunstancia, en este momento como protector de vulnerabilidades, ¿no? Sabemos que el concepto de vulnerabilidad en realidad nace como un concepto asociado a la prevención de desastres naturales, pero luego se amplía a las ciencias sociales y se comienza a referir a la consideración de ciertas desigualdades en acceso y distribución de recursos y fundamentalmente de oportunidades que hay en la sociedad. Tiene que ver mucho con los conceptos de exclusión y de inclusión, el tema de la vulnerabilidad, aquellos más vulnerables como más posibles de ser excluidos y aquellos menos vulnerables como más incluidos en la sociedad. Son conceptos que se repiten mucho hoy en los medios de comunicación, también en los ámbitos académicos, y que es bueno reflexionar sobre ellos porque hacen referencia a lo que es, de alguna manera, ciertas características de la naturaleza humana misma. Es un concepto multidimensional de la vulnerabilidad, afecta a individuos, a grupos y a comunidades en muchos aspectos de su bienestar, de diversas formas e intensidades. En el fondo, la vulnerabilidad describe una cualidad de una persona específicamente, que puede ser herida, que puede ser lesionada, describe un estado de cosas potencial, que se proyecta un futuro posible. Es un factor de riesgo interno que se expresa en la posibilidad o factibilidad, mejor dicho, de que la persona, el sujeto o el grupo expuesto pueda ser afectado por una amenaza, entraña riesgos, posibilidad de que el sujeto o el grupo puedan acaecerle pérdidas de alguna naturaleza. Se puede afirmar en realidad que todos los seres humanos y las comunidades estamos heridos de cierta vulnerabilidad en mayor o menor medida. Pero en general sabemos que son las comunidades las que suelen hacerse cargo de las vulnerabilidades de sus miembros. Es imposible prevenir todas las vulnerabilidades o pretender que no existan las vulnerabilidades. Pero sí lo que es importante es el rol de la comunidad en esta contención que tiene de las vulnerabilidades que pueden afectar a sus miembros. Esta vulnerabilidad se puede expresar de muchas formas que nos duelen, muchas formas dolorosas y que las vemos en nuestra sociedad actual. Solemos pensar en una vulnerabilidad de tipo económico, social, pero no solamente, también hay una vulnerabilidad afectiva, hay vulnerabilidades espirituales, de todo tipo, ¿no? Puede expresarse de distintas formas, entonces. En general, por una fragilidad e indefensión ante los cambios que se originan en el entorno. También se suele decir que la vulnerabilidad se expresa en la dificultad de aprovechar oportunidades. Uno dice, ahí están las oportunidades, hay colegios, hay universidades, son gratuitos, y sin embargo no se pueden aprovechar desde una característica interna, a veces de las personas y de los grupos, que no les permiten aprovechar esas oportunidades. También por allí se expresa la vulnerabilidad. Es un concepto sumamente dinámico. Como les decía recién, todos somos vulnerables en alguna medida, pero en algunos momentos somos más vulnerables que en otros. Y algunas personas estructuralmente sufren de mayor vulnerabilidad. También se ha últimamente, más que decir que una persona es vulnerable, se escucha decir que está en una situación de vulnerabilidad, porque la persona como que entra y sale, o puede entrar y salir de esa situación.
algunas personas o algunos grupos están más expuestos a esas situaciones. Pero es un concepto dinámico que a veces es más visible o impactable en determinadas personas o en determinados grupos, ¿no? Pero esta vulnerabilidad, lo importante es que no debería ser entendida como una condición permanente, categórica, una etiqueta que se aplique a alguien bajo ciertas circunstancias y que persista durante toda su existencia, sino que es una situación dinámica, como decíamos, en donde la comunidad nuevamente es fundamental para apoyar y para acompañar a esa persona, a ese individuo, a salir de esa situación de vulnerabilidad y a que realmente la vulnerabilidad sea una situación pasajera, transitoria, dinámica. Porque hay que decirlo, hay vulnerabilidades que suelen estabilizarse, que tienen más riesgo de estabilizarse, nacen de situaciones permanentes y en que no es tan posible o tan fácil remediarlas, y hay vulnerabilidades que son mucho más transitorias, ¿no? Y aquí nuevamente la familia que acoge y contiene todas las vulnerabilidades tiene un rol esencial. Porque no es solamente el Estado, ni primeramente el Estado el que se ocupa de los ciudadanos más vulnerables y de las vulnerabilidades, sino que en realidad es la familia, la comunidad más sostenedora de las vulnerabilidades, de las personas en situación de vulnerabilidad. Tanto de aquellas vulnerabilidades o situaciones de vulnerabilidad que, bueno, un niño por nacer, un niño en sus primeros años de vida, en sus primeros momentos de vida, tiene obviamente una fragilidad más grande. ¿Y dónde encuentra el sostén? En la familia. También en el último momento de la vida, todos queremos que ese último momento nuestro transcurra con nuestras personas queridas, ahí nos sentimos descansar, nos sentimos relajar, sentimos que estamos en casa, que no tenemos, que se van a ocupar de nosotros, que nos van a cuidar. También cuando hay enfermedades de todo tipo, patologías, discapacidades o situaciones particulares que requieren una mayor atención, naturalmente uno se vuelve hacia la familia o hacia la comunidad más cercana que lo contiene. Y esto es una situación de hecho, no solamente de derecho. Pero también decíamos que los grupos, las comunidades pueden sufrir vulnerabilidades. No quiero comerme todo el tiempo de las preguntas, así que voy a tratar de redondear, ¿no? Las comunidades pueden sufrir vulnerabilidades. Y aquí hay una serie de preguntas y de interrogantes que no voy a responder, así que no me hagan la pregunta después, pues no la voy a responder, que es que, ¿en qué posición está hoy la familia para responder efectivamente a las vulnerabilidades de sus miembros? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué apoyo tiene de comunidades mayores en este principio de subsidiariedad tan caro a la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué apoyo tiene de comunidades mayores? ¿Cómo las políticas públicas tratan a la familia en nuestro país? ¿Es la familia en este momento? Por supuesto que siempre va a ser una institución contenedora, siempre va a ser una comunidad contenedora porque de hecho tiende a serlo, pero no está perdiendo algunas herramientas, no está perdiendo el peso, no se está fragmentando a lo mejor bajo tantas políticas públicas que la ponen en cuestión, que le quitan su rol de educadora, su rol de sostenedora, su rol de proporcionar el sustento hasta económico cuando las familias no pueden. Entonces, la familia, que es aquella comunidad que contiene, para seguir conteniendo y promoviendo a sus miembros más vulnerables, creo que la posición de la familia hoy necesita ser reforzada. Muchas de las crisis que estamos viviendo, de las personas individuales, no son tan individuales, sino que tienen su correlato y quizás a veces su origen en una crisis de la familia. Entonces, hablamos mucho en nuestra época de vulnerabilidad. Nos llenamos la boca con la palabra vulnerabilidad, las personas en situación de vulnerabilidad, el cuidado de los más vulnerables. Quizás voy a decir algo un poco fuerte y ya desde ya pido disculpas. ¿No hay cierta hipocresía cuando a la comunidad que es aquella más llamada y que tiene más posibilidades y a la que se vuelven las personas cuando realmente necesitan algo, está haciendo lo contrario de empoderada en este momento para hacerse cargo de su rol? Una sociedad que se preocupa, porque efectivamente se preocupa de las vulnerabilidades, no está minando por debajo los instrumentos, las herramientas, las políticas que permitirían realmente resolver o por lo menos minimizar o ayudar un poco a tantas vulnerabilidades. Creo que la familia tiene un rol fundamental en esto.
Y creo que el saber comprenderlo es una mirada no teológica, no filosófica, por supuesto que también lo es, pero también estratégica. Si realmente nos interesa la problemática de nuestros coetáneos y la nuestra misma, creo que la familia es el principal actor aquí que debería ser reforzado y apoyado, y que no siempre lo es. Bueno, no quiero extenderme mucho más, sé que quedan unos minutitos nomás por si hay alguna pregunta, pero muchísimas gracias por su atención y por permitirme participar en este encuentro. Muchísimas gracias, Inés. Las preguntas finales sin duda nos hacen reflexionar muchísimo, ¿no? La verdad que la función de la familia es insustituible realmente en todas las situaciones de vulnerabilidad. Y qué importante también que nosotros nos sepamos mostrar vulnerables, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer más que nada una a cada uno de los panelistas. Para el doctor Piscitelli decían, para después de la pandemia, los espacios cobraron enorme significación. Al volver a la normalidad, ¿esos espacios volverán a su lugar o no volveremos más a lo que era? No sé si está Alejandro, si se pudo escuchar. ¿Contesto ahora? Bueno, por favor. Sí, sí. Bueno, esto me da un poco de gracia porque desde el primer día que empezó esto, todo el mundo dijo, ya no seremos iguales, ya no seremos iguales. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. A algunos esto les viene bien y a algunos les resbala, pero lo cierto es que quizás es un poco temprano para decir algo definitivo sobre esa pregunta, ¿no? A mí me da la impresión de que bueno, lo dije un poco durante la charla, ¿no? Que los espacios dentro de la casa ya no son del todo iguales. Lo que pasa es que tenemos que tomar una cierta distancia, esperar que pase todo para ver, bueno, la verdadera magnitud del cambio, ¿no? Porque esto es como pasó con la tecnología, ¿no? Que de pronto el año pasado todo el mundo decía, no, ya está, por ejemplo, en el ámbito educativo, la educación, la tecnología vino para quedarse, qué sé yo, ¿no? Estaban todos muy entusiasmados. Hoy ya nadie quiere saber nada con la tecnología, nos fuimos al otro extremo, ¿no? Y no queremos ver más cuadraditos en la pantalla. Entonces a mí, yo a todo el mundo le digo, mira, lo que me parece que hay que hacer es cuando todo pase, hacer un análisis reflexivo, racional, desapasionado, de cuánto de esto sirve y cuánto no. O sea, me parece que todavía no se puede dar una respuesta. Seguramente cambios va a haber, ¿no? Seguramente, y los espacios, no, porque además hay un tema ahí que hay que ver, ¿no? De todos los que trabajamos en una casa, ¿no? ¿Cuántos vamos a volver a trabajar los 5 días de la semana? ¿No? Porque ya se están planteando en muchos lugares, bueno, te vamos a dar un día para que estés en casa, etc. Y ya con que haya un pequeño cambio de esos, los espacios van a cambiar, claramente. Pero no me animo a decir, ¿no? a decir cosas absolutamente contundentes, ¿no? Porque además muchos de estos cambios que uno puede ver se estaban empezando a dar de una manera muy, muy suave, ¿no? Y muchas cosas se aceleraron. Entonces, bueno, tenemos que tener un poco de paciencia para ver realmente la magnitud de todo esto. Muchas gracias, doctor Piscitelli. Hay una pregunta para Analía que dice, ¿cómo trabajar la esperanza, el proyecto de vida en el tiempo? Si hay algún tips para esto, para mantenerlo en el tiempo. Bueno, qué importante y qué difícil, ¿no? Tener esperanza, mantener un proyecto de vida a largo plazo. Bueno, justamente identificando los recursos, la potencialidad, esto de que yo atendía a una persona hace un tiempo que tuvo un conflicto que terminó en un evento muy estresante. Y como esto se está grabando, quiero ser cuidadosa con los datos que doy. Y pese a toda la situación tan grave vivida, se pudo identificar
el acompañamiento y una nueva relación que tenía un integrante de esta familia, que pudo sostener el acompañamiento a este nuevo integrante de la familia, digamos. Entonces se identificó como uno de los recursos que en momentos de mayor estabilidad, la posibilidad de elegir bien, ¿no? La posibilidad de elegir bien quién me acompaña, a quién tengo al lado, con quién construyo un futuro, un presente primero con futuro, un presente con futuro. Entonces me parece que tiene que ver nuevamente con esto de la identificación de los recursos y las potencialidades. Y la confianza, cuán importante es sentirse que el otro confía en mí, en mis elecciones, en mis capacidades, ¿sí? Creo que va por ahí. Muchas gracias, muy clara la respuesta. La siguiente pregunta es para Inés Frank. Dice, ¿cómo se aporta el cambio del contexto familiar no funcional en zonas conflictivas vulnerables, donde el apoyo social y político es inestable e inconstante? Excelente pregunta, me parece que es interesante y por supuesto no voy a poder responderla agotadoramente, pero exhaustivamente, pero creo que una clave está en la última frase de la pregunta, en las últimas palabras, donde el apoyo social y político es inestable e inconstante. Ahí hay un problema. También hay en la inestabilidad e inconstancia o falta de constancia del apoyo político. También yo soy una defensora acérrima del tema de la educación. Cuando los países cambian después de generaciones, por supuesto, pero porque se hace una apuesta a la educación, a lo educativo, y creo que ahí también los ciudadanos podemos exigirlo de alguna manera, ¿no? No solamente nos hemos, y yo fui de las primeras, no sé si las primeras, pero nos hemos involucrado en debates que nos son muy caros, como el aborto, y me parece perfecto que nos hubiéramos involucrado, nos involucramos en la educación sexual y debemos seguir involucrándonos, pero a veces las cuestiones más macro nos pasan por arriba, y nosotros no tenemos ni opinión, y hago un mea culpa aquí. Yo estudié ciencias políticas justamente para eso, y aportar un poco lo que uno sabe y la vocación que uno tiene en estos ámbitos es fundamental. Es decir, en estos sectores, los sectores que quizás no son tan conflictivos y vulnerables, las zonas que no son tan conflictivas y vulnerables, tenemos nuestras propias herramientas y nuestras propias formas para promovernos, para ayudarnos. Los otros sectores no, pero también acá la pregunta perdón, pero voy a dejar otra pregunta, es, ¿se trata de ayudar a estos sectores dándoles lo que no tienen, o ayudarlos a que puedan procurárselo en un futuro cercano y ganar en dignidad, ¿no? Entonces, aquí hay varias preguntas que creo que hacen a cómo estamos como sociedad encarando estas desigualdades. Y acá las políticas públicas tienen mucho que decir. La pregunta de la persona que preguntó no la estoy respondiendo, soy consciente, pero si tuviera que dar una respuesta que aproximara una respuesta, yo iría por el lado de la educación y una apuesta a largo plazo, a corto y a mediano y largo plazo, lo cual no significa descuidar lo inmediato y el corto plazo. No se puede, es decir, las personas necesitan, los grupos necesitan que se los ayude a salir de determinadas situaciones, pero no descuidar el corto y el mediano y el largo plazo, porque es lo que va a permitir que las soluciones dejen de ser inestables e inconstantes, ¿no? Muchas gracias, Inés. Hay varias preguntas más, les pedimos disculpas, pero por falta de tiempo no queremos extendernos. La verdad que son todas muy interesantes. Mencionan la intervención mayor ahora del Estado, cómo se podría prevenir. Y la última me gustaría leerla y agregar a una de las reflexiones y preguntas abiertas, es para Inés, pero si vos estás de acuerdo la dejamos abierta también para seguir reflexionando con las anteriores. Porque dice,
A veces victimizamos a los vulnerables o nos victimizamos si estamos vulnerables. La importancia de la comunidad cristiana es fundamental, por experiencia propia. Lo dice la persona más como un comentario y me parece que nos sirve también como para seguir reflexionando. Bueno, si estás de acuerdo, Alejandra, lo dejaríamos acá. Les recordamos la importancia de volver a encontrarnos mañana. Los invitamos especialmente. Mañana vamos a contar con la presencia de Monseñor Roberto Giovando y de grandes panelistas. Los invito de una manera muy especial porque además de ser compañeras de trabajo, las personas que exponen mañana son amigas, así que bueno, con muchísimo cariño los esperamos. Van a hablar de la importancia de la preparación para el matrimonio, de la espiritualidad en la familia, de la vocación de la familia y vocación como don y tarea, y de los vínculos intergeneracionales. Así que bueno, muchísimas gracias. Te paso, Vale. Bueno, ya nos has adelantado el programa, así que muchísimas gracias, los esperamos mañana. Agradecemos a los panelistas y agradecemos también al doctor Luis María Caterina, que también nos sigue acompañando. La doctora María Alicia Caballero se tuvo que retirar porque era el cumpleaños de su hijo y tenía que resolver una situación de festiva en su casa, así que bueno, estaba absolutamente disculpada. Lo sabíamos del principio, pero bueno, ella pudo estar ese ratito y después salir a festejar. Así que, bueno, mañana los esperamos. Les agradecemos otra vez la presencia. Y bueno, sigan pensando todo lo que quieran ir preguntándonos mañana también, aunque sea de lo que se ha visto en los días anteriores, porque para eso estamos. Esto no es para que sean momentos que sean tan efímeros, sino que continúen en el tiempo y que ojalá para muchos que a lo mejor no nos conocían, pasemos ahora entonces a poder tener una relación de mayor comunidad también, y ofreciéndoles por supuesto todo lo que es la comunidad universitaria de nuestra Universidad Católica Argentina. Bueno, nos vemos mañana, muchísimas gracias y que tengan buen descanso. Hasta luego.